En el aire. Buenas tardes, Rosita, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a nuestros oyentes de América Latina, de Europa y Asia. Les habla Rosa Delgado de Universal TV Digital. Los sábados les presentamos, como ustedes saben, los programas a las 3 de la tarde, hora de Perú, hablamos de política, 4 de la tarde hablemos de desarrollo sostenible y a las 5 de la tarde, hora de Perú, ciencia y tecnología. Este sábado tenemos como invitado especial al doctor Jorge Heró Pérez, un gran científico peruano. El programa se llama La ciencia y sus aplicaciones en los desastres naturales, que verdaderamente están a la orden del día este tema. El doctor Heró es un científico en el área de radiociencia y radiofísica, hizo un bachillerato en la Universidad de Ingeniería del Perú, luego una maestría en ciencias y un doctorado de PhD en la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, y se ha desempeñado como investigador y científico, ha trabajado 15 años en Radio Observatorio de Jicamarca, del Instituto Geofísico del Perú, en investigación de astronomía de radar, como profesor, entre otros, porque realmente su CV es bastante amplio. Como profesor universitario ha cumplido 51 años ininterrumpidos como profesor principal y a tiempo parcial en la UNI hasta el 94 y desde el 89 como profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como gestor de ciencia y la tecnología ha sido presidente ITINTEC, vicepresidente de INICTEL, vicepresidente de Entel Perú, entre otros, y como empresario en 1972 fundó y dirigió una empresa de innovación e investigación de desarrollo Digita Perú, S.A. Doctor Heró, su CV es amplísimo, así que yo creo que vamos a pasar a darle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Yo quisiera decirle que el tema de desastres naturales es bastante, al momento hay desastres naturales y desastres de mankind, ¿no? O sea, originados por otras situaciones. Yo quisiera como primera pregunta decirle realmente cómo definimos los desastres naturales eh, y, y dentro de esa pregunta, ¿qué tanto ha hecho la tecnología, ha aportado y aportará a limitar las pérdidas de vidas humanas, a ayudar a la reconstrucción de las ciudades, de la recuperación de damnificados? ¿Cómo aporta la tecnología al evitamiento, si es posible, podríamos decir, o a que los desastres naturales no hagan tanto daño? Adelante, doctor Heró. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y con toda su audiencia internacional. Muchas gracias. Empecemos por el hecho de que yo no soy un especialista en desastres. Yo estoy más en el lado de la ciencia y aplicaciones tecnológicas, indudablemente, porque la ciencia y la tecnología están perfectamente unidas, a pesar de que la tecnología Exacto. no necesariamente implica ciencia, ojo. Por ejemplo, la receta para hacer un buen ceviche es tecnología, no matemáticas, salvo que hay que contar la cantidad de limones que hay que ponerle, ¿verdad? Pero la verdad es que la tecnología hoy día está ligada a la ciencia porque no podemos hacer tecnología si no tenemos conocimiento científico básico y fundamental. Entonces, vamos a llegar a los desastres naturales a través de la ciencia, porque lo que estamos haciendo, y me imagino que me han invitado por eso, ¿verdad? Porque lo que estamos Por haciendo supuesto. tiene que ver justamente con ciencia, con algo que es poco conocido en el Perú, en América Latina realmente, y es que la ciencia tiene una repercusión fundamental. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Perú antiguo, no solamente el Tahuantinsuyo, los incas, sino vemos el Perú anterior, vamos a ver que la astronomía estaba metida en el quehacer diario.
los antiguos peruanos tenían un calendario solar, no lunar, solar. Sí. Conocían exactamente los solsticios, los equinoccios, conocían el movimiento del sol. Delante de nosotros, donde estamos nosotros en la zona de San Miguel, en Lima, tenemos al frente de nosotros hacia el oeste, tenemos la isla San Lorenzo. En la isla San Lorenzo, una colega nuestra ha descubierto que ahí hay una construcción que posiblemente se usaba para astronomía, es decir, una construcción antigua de piedra, preincaica posiblemente, donde los antiguos peruanos de la cultura Huari, la cultura Lima, establecidas allí en la zona de San Miguel, podían ver ponerse el sol y saber en qué época del año estaban. Es decir, podían vaticinar, podían ver, podían tener alertas, pronosticar cuándo venían los fenómenos del Niño, cuándo tenían que sembrar, cosechar. Estaba íntimamente, el calendario solar está íntimamente vinculado con la agricultura, porque la agricultura es cíclica por años, no por meses. Entonces, existía un conocimiento fundamental. La ciencia está conectada con ello. Y seguramente para los fenómenos del Niño que ocurrían en la época del Perú antiguo, había mucho conocimiento. Nosotros perdimos esa continuidad y luego hemos llegado a despreciar la ciencia. Pero la ciencia tiene algo que en inglés se llama el spin-off, aquello que sale centrifugado, aquello que a veces no tenemos cómo darnos cuenta, pero ahí está y se va a manifestar en algún momento, a veces un poco tarde. Sin embargo, lo que estamos haciendo en este tema de desastres nos conduce de inmediato a una correlación fundamental entre la ciencia, lo que vamos descubriendo, y a través de una tecnología electrónica vinculada con la astrofísica para conocer sobre los sismos, cuándo se van a presentar y tener primero alertas, pronósticos, y creemos que es posible andar hacia la predicción en algún momento. La predicción es algo que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Hay ciertas reglas o ciertos prerequisitos para llamarle algo predicción, pero vamos camino a eso. Si tuviera el tiempo que nos vamos a tener de mostrarle todos los registros que tenemos de sismos que hemos visto venir con anticipación y han ocurrido, y ahora estamos levantando estadística con cerca de 100 sismos en el área de Lima, todos chicos. Estamos seguros que un sismo grande, como el que el propio Instituto Geofísico del Perú ha anunciado para los próximos 20 años, un sismo de grado 8.9. Es decir, una catástrofe enorme para una ciudad tan grande. Exacto. Muchas gracias, Alberto. No escucho a mis colegas. Un ratito estoy solucionando. Continúa. Ya. Entre tanto, yo quisiera preguntarle, o quizá continuar con una siguiente pregunta. Cuando hablamos de predicción, cuando hablamos de estadísticas, de data, yo creo que con la inteligencia artificial vamos a poder ir incluso más lejos en cuanto a la predicción, porque se utiliza justamente la data para que a través del machine learning y el deep learning podamos aprender más de lo que ha pasado y poder predecir ciertos eventos. ¿Usted cree que realmente, porque al momento yo creo que, o sea, he escuchado en muchas de sus presentaciones que dice que podemos predecir, podemos avisar, alertar de un terremoto a los ciudadanos con algunos segundos de anticipación? Es que tendríamos el tiempo de prevenir, quizás sería muy corto el tiempo, pero yo creo que en el futuro, como usted dice, la inteligencia artificial va a jugar un gran rol justamente en este tipo de predicciones. ¿Cree usted eso? Porque veo que también una de sus experiencias es la
inteligencia artificial. Bueno, exactamente, tenemos que entrenar a las máquinas porque usted ha mencionado Machine Learning. Machine Learning es solo vocablos exactos porque tenemos que entrenar a la máquina. La máquina tiene que aprender. Aprender Tenemos eso. que darle, pero para saber qué darle para que aprenda, es que estamos trabajando. Nosotros tenemos ahora, como le digo, una estadística creciente. En nuestra última estadística que hemos presentado en Roma hace 2 meses y que ha salido publicado ya en una revista indizada, muestra que con 80 y tantos sismos, 54 que han ido en nuestro paper, hemos logrado empezar a ver una gaussiana. Cuando la estadística comienza a agruparse, comienza a agrupar los casos y comienza a aparecer la curva gaussiana, indica que estamos en el buen camino, ¿no? Podemos tener diferentes aciertos y fallas, ¿no es cierto? Puede ser que eso al principio sea promisorio, pero nosotros ya estamos comenzando a ver gaussianas, comienzan a aparecer en la curva porque ya tenemos suficientes cantidades información, ¿no? como para que eso ocurra. Ustedes saben que la estadística es la matemática de los grandes números, ¿verdad? Si no tenemos grandes números no podemos obtener estadísticas, pero ya tenemos suficientes sismos como para hacer eso. En inglés se dice coined, hemos acuñado un nombre que nos recuerda nuestro himno nacional. Y la frase dice: somos sísmicos, serémoslo siempre. Lamentablemente. No es no es un deseo, ¿no es cierto? El himno nacional dice seámoslo, ¿verdad? Seámoslo siempre. Aquí es una realidad, serémoslo siempre. No vamos a poder dejar de ser sísmicos en algunos millones de años, quién sabe. Eso lo saben mejor los sismólogos. Yo no soy sismólogo. Yo soy físico, a pesar de que hemos trabajado con sismólogos muchos años, he trabajado 15 o más años en el Instituto Geofísico del Perú y yo estaba en el área de física de la alta atmósfera, viendo hacia astronomía radar, la magnetosfera y radioastronomía. Pero le digo que los elementos están ahí. Nosotros tenemos ahora suficiente información para saber que podemos hacer pronósticos con 2 semanas hasta 3 semanas de anticipo. Basado en sería fantástico. Ya hemos tenido en Lima. Mire lo que ocurrió en 1746. El 7 de octubre de 1746 está en todas las crónicas ahí escritas. Hay un libro que yo me lo he leído completamente y donde extraído mucha información. Escrito en el 1751 en Sevilla sobre el sismo de Lima. 7 de octubre, en la prisión que en ese momento funcionaba en San Lorenzo. Ahora ya no funciona una prisión ahí, pero está todavía la construcción de piedra. Se vieron luces, le llamaron lenguas de fuego, que salían de las paredes de esta prisión. El capitán que estaba a cargo de la prisión soltó a los presos, que no podían ir muy lejos, para que vieran si en la isla de San Lorenzo había otras personas que hubieran visto lo mismo. Y se encontraron que sí, que habían personas, porque el capitán estaba muy poco... no sabía qué cosa iba a informar sobre estas luces que habían visto. Se quedó más tranquilo. Eso fue el 7 de octubre. 3 semanas después, 28 de octubre, se produjo este sismo de gran magnitud. Algunos han dicho que fue 8.5, otros han dicho que fue 9.6. Nadie sabe exactamente, no habían sismólogos, no habían sismómetros todavía en esa época, no había cómo saberlo.
pero esa crónica cuenta que 21 barcos volaron por los aires y cayeron en el Callao. 95% de la población del Callao murió, 14% la de Lima. Y sabemos a ciencia cierta que las aguas llegaron hasta Carmen de la Legua. Wow. Luces premonitorias, fenómenos eléctricos, fenómenos electromagnéticos. Y esa es nuestra área. Nosotros nos dedicamos a radioastronomía, astrofísica, ¿no es cierto? Nuestro instituto se llama Instituto de Radioastronomía. Mucha gente me pregunta, ¿pero qué hacen los astrofísicos hablando de sismos? Bueno, utilizamos las técnicas, utilizamos los conceptos, los métodos, y estamos haciendo triangulaciones y estamos obteniendo exactamente dónde se producen los epicentros, a qué profundidad, con qué anticipación. Y lo más extraordinario de todo es que utilizando esa data de cada uno de los pulsitos que recibimos de esos sismos, puestos en un gráfico tridimensional, lo que nos sale es el plano de subducción, es decir, la placa de Nazca o placa del Pacífico se introduce cuando colisiona con la placa del continente o placa sudamericana. La placa, en vez de chocar frontalmente, se ha introducido debajo y se llama subducción. Hay dos tipos de enfrentamiento de estas placas: la subducción y lo que se llama el strike and slip, que es el choque y deslizamiento. Y deslizamiento. Strike and slip. Nosotros en la costa peruana y en gran parte de la costa de América, excepto por California, donde los fenómenos son mayoritariamente strike and slip, funciona la subducción. Y por lo tanto, al meterse hacia abajo, esta placa forma un ángulo hacia debajo, al meterse debajo de los Andes. Los Andes son la arruga del continente cuando esta placa levanta al continente al meterse debajo. Y el sismo es el movimiento que se produce. Y existe un movimiento hacia atrás. Es decir, uno avanza y el otro retrocede. Es como un cañón, al disparar el alma del cañón, el tubo del cañón retrocede, ¿verdad? Igual sucede. Entonces, lo que nosotros hemos logrado, y se lo puedo demostrar, hemos logrado una imagen que muestra que todos estos puntitos están exactamente en la placa de subducción. Bueno, exactamente es un exactamente estadístico, porque en la naturaleza las cosas suceden de manera probabilística y se estudian con estadística. En la naturaleza hay pocas cosas, hay algunas cosas que son precisas. Por ejemplo, en la astronomía. En la astronomía podemos predecir los eclipses con una precisión asombrosa, con siglos de anticipación hacia el futuro y hacia el pasado. Podemos saber cuándo se produjeron los eclipses, porque las órbitas son perfectamente conocidas. Matemáticamente podemos reproducir la posición del Sol, la Tierra y la Luna y conocer los eclipses de Sol y los eclipses de Luna con gran precisión. De hace muchísimos siglos. La historia cuenta que Colón se salvó de morir en uno de sus viajes cuando predijo que lo que le iban a hacer iba a ser que se moleste la luna, y la luna se puso roja porque él sabía que venía un eclipse en esa época. Sin embargo, otros fenómenos no, son probabilísticos. Nunca vamos a poder tener con precisión absoluta cuándo se va a producir el sismo. Pero yo sí le puedo decir que para sismos tan pequeños como 3.1 en el área de Lima, hemos tenido un error de 2 horas
en 2 semanas. O sea, Ya. 2 semanas de anticipación. Supimos que el sismo se iba a producir. En este caso iba a ocurrir a las 10 de la noche y ocurrió a la medianoche. Ujú, Entonces, se da usted cuenta a las 12:04, ujú. porque yo llamé al Instituto Geofísico al día siguiente y pregunté a qué había sido el sismo y luego el Instituto Geofísico me contestó que había sido a las 00:04. Y nosotros lo habíamos sentido en la casa, lo habíamos sentido, mi esposa lo había sentido más o menos después de la medianoche. Pocos minutos. Ujú. Calculamos Entonces era el cálculo. pocos minutos. Pero Ujú. eso no importa, lo que importa fue que fue 2 horas. 2 horas de error. Claro, no todos son así, ¿no? Algunos se demoran, tienen fallas de un día, más o menos un día. Pero ya lo podemos hacer. Y con tiempos de entre 1 semana a 3 semanas de anticipo. Ahora, claro, hay métodos para conocerlo con pocos segundos o con varios minutos, pero esas no son predicciones. Esas son conocimientos previos trasladados al lugar de interés a la velocidad de la luz, a la velocidad de las comunicaciones. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México recibe información de los sismos que se producen en el Pacífico a varias centenas de kilómetros mar afuera en el Océano Pacífico y lejos de Ciudad de México. Por lo tanto, la diferencia está en la velocidad entre la velocidad de las comunicaciones y la velocidad de la propagación de la onda sísmica, que es mucho más lenta que la velocidad de la luz o cercano a la velocidad de la luz o mitad de la velocidad de la luz por métodos en fin, tecnológicos distintos. Pero eso da una alerta de varios minutos, claro que sí. El Ujú. problema es que para la ciudad de Lima, mientras más certero, más grave es el sismo, estamos más cerca a la ciudad de Lima. Posiblemente el sismo de 1746 se produjo a pocos kilómetros. Creo que hay un estimado que fue alrededor de 2,5 kilómetros de Lima, ¿no? Eso no da pues mucho tiempo, da fracción de segundo, ¿no? ¿Verdad? Claro, Para para... conocerlo. Entonces, los japoneses tienen bastante suerte porque tienen una zona de subducción situada a una distancia donde ellos pueden transmitir eso rápidamente y tener algunos segundos o minutos de alerta. Pero como repito, esa no es una predicción. Ese es simplemente trasladar el hecho de que ya se produjo el sismo, que los Ujú. sismómetros ya detectaron el sismo y transmitir esa información con comunicaciones, Claro. obviamente electrónicas, Ujú. electromagnéticas, transmitirlo al lugar del consumo de la noticia importante, que es donde está concentrada la gente, donde pueden ocurrir desastres importantes para cuidar a la población. Ujú. En Lima, para tener esos tiempos, el sismo tiene que estar muy lejos. El sismo, por ejemplo, de 1970, que se produjo frente a Chimbote aproximadamente, en Ancash, tuvo, digamos, 40 segundos, hubiera tenido 40 segundos si se hubiera podido comunicar ese sismo a Lima y haber tomado alguna precaución. Ese es el problema de la predicción. La predicción no es eso, la predicción es llegar a poder saber con cierta precisión Claro. cuándo, dónde y con qué magnitud se producirá el sismo. 3 variables. Ah, es difícil todo eso, ¿no? Para alertar bien sea a la ciudadanía y que, en fin.
Muchas gracias. Alberto, no sé si... Sí, buenas tardes. Bueno, saludar primero a mi profesor de Circuitos Digitales 1, allá por los años 1972, pues, cuando justo anunció la creación de Digital con el ingeniero Alberto Guillén. Fue para nosotros pues grato, ¿no? Que nuestros profesores no solo sean de salón, sino que también estén haciendo empresa. Doctor, el tema del tema de sismología, lógicamente que es muy apasionante. Sí estaba leyendo acerca del sismo de 1746, ya justo acabamos de cumplir hace pocos días 275 años de ese sismo, ¿no? En ese tiempo, según lo que usted está avanzando, sí he escuchado ya hace unos años de su metodología para predicción con 2 semanas de anticipación. Yo lo que quería que nos cuente cuánto ha avanzado en su proyecto, se está aplicando, dónde se está aplicando, hay el suficiente apoyo para poder llevar a cabo esta investigación y poder hacer que no solo pues nosotros, ¿no? Sino esto sería pues algo a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo está la situación de su proyecto? Bueno, mire, el, el proyecto, como mencioné anteriormente, el proyecto ha llegado ahora a tener ya datos estadísticos suficientes como para comprobar que las curvas estadísticas que estamos obteniendo indican que la estadística es verdadera, ¿no? Si tuviéramos una dispersión de puntos y no tuviéramos una curva, entonces sabríamos el problema. Pero no es así. Tenemos estadística que le puedo mostrar ahora. Voy a buscar eso. Aquí lo tengo, por ejemplo. No sé si... Si gusta puede ¿tengo compartir, por capacidad de favor. compartir pantalla Sí, ya? ¿Sí? por favor, sí. Ya, a ver, vamos a ver. Ahí tenemos, ¿lo pueden ver bien? Sí, sí. Este es, ya, ahí está, muy bien. Ahí tenemos Ujú. 2 curvas que hemos publicado, acabamos de publicar este año, ¿no? Y aquí tenemos una estadística que tiene que ver con distancias, y aquí tenemos una estadística que tiene que ver con tiempos. Esto es 0. Mire usted que la parte alta de esta curva, que comienza a parecerse a una gaussiana, está en que la mayoría de los casos está muy cerca al máximo. Es decir, nuestra dispersión es casi 0, pocas horas, a lo más un día. Y eso es lo que indica esta estadística. Y esto es lo que nos hace sentir muy contentos. Esto es parte de la data. Ahí tiene otro caso. Todavía, en este caso de magnitudes, por ejemplo, falta afinar un poquito, pero el 0 está acá. Mire usted que este máximo, tenemos como 2 fenómenos montados, ¿no? Hay 2 gaussianas ahí. Necesitamos más información y eso es lo que estamos tratando de conseguir. Nuestros instrumentos están funcionando 24 horas al día y estamos obteniendo información. Pero vamos camino a algo interesante. Ya es interesante. Aquí tiene usted lo que sucede. Y aquí tenemos cuando cruzamos otra información, mire usted que acá hay una dispersión, ahí no hay estadística, ¿no? Porque hemos hecho a propósito, hemos tratado de hacer estadística entre 2 cosas distintas y no hay correlación entre ellas. Entonces, estamos contentos porque no hay correlación donde no debe haber y sí la hay donde debe haberla. Acá tenemos, aquí tenemos lo que estamos haciendo en el área de Lima. Mire usted que cada uno de estas líneas es la predicción y la ocurrencia. La ocurrencia, por supuesto, es tomada de los datos publicados por el Instituto Geofísico del Perú. Entonces, nuestro camino, como vemos, es un camino adecuado. Les voy a mostrar algo interesante sobre cómo empezó
todo esto, tengo que encontrar el video de las luces. Y el video de las luces es muy importante. Permítame que les muestre algunas cosas. Y lo vamos a poner. A ver. Vamos a compartir pantalla otra vez. Sí, adelante. Sí. Y bueno, desastres. Uy. Aquí tienen ustedes una imagen de algo de lo que hacemos. En este lado tenemos un radiotelescopio. Con este radiotelescopio miramos al espacio profundo. Es un telescopio que hemos construido de 8 metros. Y con esto miramos al espacio profundo. Radiogalaxias gigantescas, más grande que la Vía Láctea, a 800 millones de años luz de distancia. Pero acá al costado adelante ven ustedes una estación nuestra, una estación para ver sismos. Este también puede ser considerado un radiotelescopio. Aquí está el panel solar, los instrumentos y la parte de los sensores están enterradas bajo tierra. Estos están apuntando hacia abajo. En vez de apuntar hacia arriba, hacia el cielo, están apuntando hacia abajo, porque obtenemos señales de la Tierra que vienen de los 40, 45 kilómetros hasta 60 kilómetros bajo tierra, donde está la zona de subducción que estamos mirando. Estas señales parten de ahí, viajan por la litosfera seca, viajan por la litosfera húmeda al fondo marino, viajan por el agua salada y llegan hasta nosotros. Qué interesante la foto que ilustra por qué estamos en esto. Porque con las mismas técnicas, los mismos métodos, podemos también determinar cuándo se puede producir y de qué magnitud va a ser el sismo. Y aquí tenemos de la física de la Tierra sólida y el electromagnetismo, vemos precursores electromagnéticos de los sismos. Y nos lleva a preguntar, ¿es posible hoy predecir los sismos con regularidad y confiabilidad? No. Con regularidad y confiabilidad, no. Con precisión, con la precisión de decir, va a haber un sismo a las 5:42 y 30 segundos, no. No, pero sí podremos algún día llegar a predecir los sismos. Yo pienso que sí. No aseguro. En la ciencia no podemos estar seguros mientras no lo comprobemos. Pero todas las evidencias que tenemos es que vamos camino a eso. Vamos afinando la puntería, por decirlo de alguna manera. Aquí hay algo más de tipo teórico que no voy a entrar en detalles, pero les muestro algunas cosas de las que he hablado. Por ejemplo, ahí tenemos la prisión en la isla San Lorenzo. Aquí habían unos socavones donde guardaban a los presos, y esta es la prisión. Esta es la prisión donde se vio en el año 1746, el 7 de octubre, lenguas de fuego, que nos indican que hubo efectos electromagnéticos. ¿Quién no vio luces en Lima y en parte de la costa peruana? Desde Ica hasta Huaral se han reportado. El Instituto Geofísico del Perú estudió estos fenómenos y publicó un trabajo de cerca de 200 páginas. El doctor Linnea Socola publicó eso, de gente entrevistada. Yo me he entrevistado con muchísima gente en el sur, en Pucusana, en Ica, en Pisco, en Lima y en todas partes. Y ahí ven ustedes las luces que se produjeron sobre la isla San Lorenzo. ¿Por qué escogimos la isla San Lorenzo? Hubo luces en muchas partes. ¿Por qué la isla San Lorenzo?
para descartar cualquier fenómeno eléctrico fruto de cortocircuitos, que seguramente hubo en Lima muchos. Pero acá estamos mirando directamente a la isla San Lorenzo. La isla San Lorenzo está detrás, justo en esta dirección. Esta es una cámara de seguridad en el campus de la Universidad Católica. Esta es la zona de la maestranza general y ahí había una cámara de seguridad mirando hacia el oeste. Esto es lo que sucedió en Lima. Luces en San Lorenzo, luces en las Islas Horadadas, frente a Magdalena, San Miguel. Luces en el Morro Solar. ¿Vistas desde dónde? Desde el Larcomar. Larcomar nos entregó a nosotros videos de lo que sucedió esa noche del 15 de agosto del año 2007. Lamentablemente coincidió con el día de Arequipa. Lástima, pero me acuerdo por eso la fecha y le hemos visto desde el campus de la PUC, mirando en esta dirección. Se ha visto desde el aeropuerto internacional de la Torre de Control. Hemos estado en la Torre de Control. Los que estaban esa noche han ido especialmente esa noche que no les tocaba turno para explicarnos lo que vieron ellos y mostrarnos sus videos, tanto de Corpac como de LAP, la empresa que administra el aeropuerto Jorge Chávez. Y reconstruimos todo este escenario con el piloto que estaba aterrizando un Beechcraft King 200, que estaba aterrizando en Jorge Chávez. Tuvo que dar la vuelta a la pista para ver si la pista estaba dañada porque la torre de control le dijo que había un gran terremoto en Lima. Al final se dio cuenta que no y aterrizó. Luego he conversado con él por teléfono. Él ha ido y hemos tenido a una estudiante de arte que ha reproducido esto sobre un mapa de Google, ha reproducido sombreando ella. Luces encima del cerro La Regla, el cerro La Milla, que está un poco más al lado izquierdo, cerca a la Uni. Pero estos cerros no tienen nada, porque estos cerros fueron cortados para no obstaculizar el aterrizaje de los aviones. Y por lo tanto está vacío. Y ahí vieron luces y la describieron igualito como nos las describió un alférez de la Marina que vio estas luces saliendo en forma vertical de las Islas Horadadas. Cuando a mí me dijo alguien que habían visto luces en el mar, yo dije, no puede ser. El mar, que es agua conductora porque es agua salada, difícilmente puede producir unas luces en algún sitio puntual. Y entonces me di cuenta que allí estaban estos peñascos, las Islas Horadadas, que son rocas máficas, que son rocas de una formación geológica del Jurásico que han emergido de abajo y que tienen gran contenido de hierro y magnesio. Y por lo tanto, ahí se produjeron estas luces. Esto fue lo que reconstruimos. Estos son los momentos en las luces tomadas por nuestra cámara. Con precisión de milisegundos hemos podido saber exactamente cuándo se produjo las luces y por los colores que representaban y las duraciones reprodujimos estas luces. Y miren ustedes la impresionante correlación temporal entre la luminiscencia representada por estos 4 fogonazos en el cielo encima de la isla San Lorenzo con el trazo de los acelerómetros que tenemos en el campus de la universidad. Y una persona del Centro Sismológico Regional para América del Sur, con sede en Lima, y sismólogo del Instituto Geofísico del Perú, el doctor Daniel Huaco, nos ayudó a determinar, mejor dicho, él determinó la posición de estas luces coincidentes con la onda S en ambos momentos, que se produjo 2 fuertes remesones, 2 fuertes sismos, en realidad separados 75 segundos, pero considerado por los sismólogos como uno solo. Y fíjense ustedes la impresionante correlación temporal. Otros sismos que se han producido en Lima.
Desde 1746, presísmicos, 21 días de anticipo. Luego, el cosísmico, quiere decir que fue simultáneo con el sismo. Otros presísmicos con 38 horas de anticipo, 64 horas de anticipo, y uno posísmico 1 hora después del sismo. Todos estos los hemos visto a través de cámaras automáticas que tenemos, filmando todas las noches del año y reconociendo con inteligencia artificial, reconociendo las formas de estos y distinguiéndolo, por ejemplo, de las luces de serenazgo, patrulleros, etcétera, que también producen fogonazos, y nuestro sistema discrimina entre uno y otro automáticamente. Todo esto es material hecho por nuestros estudiantes, es decir, tesis de los estudiantes que producen resultados interesantes. Ahí instalamos uno de los sismos, ahí estoy con uno de mis alumnos en esa época, hoy día uno de nuestros investigadores, instalando en Tacna, en la región de Los Palos, a unos 9 kilómetros de la frontera, uno de los equipos que están ahí nos han traído grandes beneficios, con una señal que recogemos desde provincias, traídos por Telefónica del Perú, que nos apoya, nos ha apoyado durante 11 años trayéndonos la señal gratuitamente por internet. Ahí tenemos una de nuestras estaciones. A veces sacamos las señales por VSAT, por satélite, cuando no hay cobertura. Los pulsos que vemos que darán origen a los sismos. Este es un sismo que ocurrió en Los Palos, cerca a nosotros, cerca, en la Yarada, magnitud 6.5. Los datos están en inglés porque vienen de trabajos presentados en reuniones internacionales. Y fíjense ustedes lo que vimos. Y determinamos, aquí aprendemos a determinar el azimut de la señal. Aquí están las señales que hemos recibido y aquí están de dónde vienen. ¿De dónde vienen? De esta dirección, 344 grados de azimut. Y cuando recogimos la información del Instituto Geofísico del Perú y graficamos con una estrellita amarilla dónde había ocurrido el sismo, fíjense ustedes dónde había ocurrido. Coincidente con esta línea que era nuestra predicción. Esta línea es nuestra predicción o nuestro pronóstico, para ser un poco más precisos. Pero esto fue de una precisión muy grande porque era 6.5 y estaba a 25 kilómetros de nosotros. Bueno, eso es más otro sismo que logramos ver también en el mar. Las situaciones que tenemos en el sur. Pequeños agricultores, fíjense lo interesante. El señor Jorge Mamani, pequeño agricultor, tiene una chacrita de 2 hectáreas y nos dio a nosotros un pequeño lugar para que pusiéramos ahí nuestro instrumento. Y hasta ahora sigue ahí. Qué bueno. Y eso, colaborar, porque entendía que la ciencia es para todos. Y él quiso colaborar. Le dijimos y nos dijo, bueno, pueden limpiar ahí porque ahí quemamos basura, así que limpien eso y ahí sales. Y ahí lo hicimos de inmediato, por supuesto, con su anuencia, y ahí está todavía. Es emocionante encontrarnos. Y tenemos así gente en Aucayama, en Pocollay, tenemos gente en Ocucaje, así, pequeños agricultores. Hay en otros sitios, por ejemplo, en la isla San Lorenzo, la Marina de Guerra del Perú nos ayuda. Y en otros sitios, empresas más grandes como Biondi, por ejemplo, que produce pisco en Moquegua, nos ha dado un sitio también para poner uno. Ahí tenemos uno en el sur, la instalación en el sur. Este es en Ite. Este es un pequeño terreno municipal. Y es un escenario lindo, y ahí tenemos una estación, y ahí ven ustedes nuestra estación. Estos son los equipos que tenemos distribuidos en distintos lugares del Perú. Esta es nuestra sala de recepción de señales y procesamiento de información. Y acá al lado derecho tienen la pantalla con el mapa del país donde estamos, el Perú completo, y ahí estamos poniendo en cada lugar donde se producen
los resultados los vamos poniendo en tiempo real. ¿Ven ustedes esas manchas verdes? Todo esto son los equipos. Cada uno es un equipo y ahí están las señales que vamos recibiendo. Es otra vista y aquí está el procesamiento de la información. Ahí tienen con mayor detalle el mapa del Perú y la ubicación de nuestras estaciones. Pero esto no es suficiente. Tenemos solamente 10 estaciones, de las cuales, debido a la pandemia, solamente tenemos en este momento 2 funcionando. Las de Lima. Porque está muy cerca y podemos ir a hacerle mantenimiento. Las otras no hemos podido ir a hacerle mantenimiento por las restricciones obvias, naturales, de la pandemia. Y aquí están los resultados que les mencionaba. Miren ustedes la gran cantidad de señales que produce la Tierra. Nos toca campanitas todo el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Y nosotros hemos aprendido a entender esas señales que nos manda la Pachamama antes de que le venga una pataleta. Esa es la pura verdad. Ujú. Y ahí están las señales que recibimos, procesamiento, las señales mismas. Miren la claridad con que llegan las señales. Y eso es lo que sucede en Lima. Para cada uno de estos tenemos señales. Miren ustedes, el punto es nuestro pronóstico, donde creemos que se va a producir el sismo. La estrella del mismo color es el sismo, después que el geofísico lo da a conocer. La línea une y relaciona uno con el otro. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos uno que la estrella está exactamente en el mismo sitio. Esto es muy interesante porque miren, este violeta, nosotros dijimos va a ser acá y fue aquí. ¿Y qué pasó? ¿Fallamos? Esto fue bien lejos, ¿no? Más de 100 kilómetros posiblemente, bien lejos. ¿Por qué? ¿Por qué fallamos cuando nos parecía tan obvio que iba a ser acá? Nosotros lo conversamos con los sismólogos porque teníamos una hipótesis de trabajo. Proceso que sucede en el método científico, ¿no? Una conjetura, ¿por qué se debió? Porque acá no tenemos ningún instrumento. Y por lo tanto, seguramente acá hubo pulsos muy claros, pero no llegaban hasta acá porque los instrumentos tienen un rango de acción. Tenemos un rango de 30, 40 kilómetros después, la señal ya no es muy fuerte y ya no tenemos que poner más. Entonces aquí lo que sucedió fue que no teníamos suficiente señal y por lo tanto nos pareció, acá hubo algunos pulsos que nos hicieron deducir que iba a haber uno, pero no lo pudimos ver completamente como si hubiéramos tenido equipos cercanos acá. Moraleja, nos falta instrumentación, ¿no? Yo en este punto siempre cuento una anécdota o un chiste, que se los voy a contar, es el chiste del borrachito. Pero no se trata solamente de contar chistes, sino de ilustrar al público por qué el chiste del borrachito viene bien acá para explicarlo. Este es un borrachito que está en una calle oscura, más o menos oscura, buscando algo en el suelo, a tientas, casi no podía, pues estaba borrachito, ¿no? Se le acerca una persona y le dice, señor, ¿está buscando usted algo? Lo ayudo, dígame usted, ¿qué se le ha perdido? Se le han perdido mis llaves. Bueno, le dice, señor, vamos a buscar su llave, yo lo digamos, dígame, ¿por acá se le ha perdido por este sitio? Y no, dice, por acá no. ¿Cómo? ¿Por dónde se le ha perdido? Se le ha perdido como a 3 cuadras. Pero señor, ¿y por qué busca usted acá? Porque acá tengo farol. Tengo luz. Es decir, y eso es exactamente lo que nos pasa.
Nosotros estábamos buscando aquí porque acá tenemos el farol. ¿Dónde está el farol? Aquí hay uno, este verde, está en la isla San Lorenzo. Y el otro farol es este de aquí. Este naranja, este es Aucayama. Estos dos faroles son los que nos ayudan a ver esta zona, pero no nos alcanza para ver esta zona. Entonces, por eso es que, y aquí vengo, me acerco más a responder a la pregunta del ingeniero Cáceres, porque nos faltan faroles, nos faltan instrumentos, claro que sí. Miren ustedes la gran actividad que hemos encontrado. Miren lo que pasa cuando tenemos los puntos. ¿Qué cosa sucede? Se va formando en 3 dimensiones algo. Y permítanme, voy a detenerlo acá porque quiero que lo vean ustedes, que lo vean en tiempo real, como si fuera en tiempo real. Y para eso les voy a mostrar un video. Ojalá que lo pueda encontrar rápidamente ese video. Acá está. Perdón, un ratito. Voy a quitar voy a cambiar el compartir pantalla, lo voy a cambiar para otro sitio. Ya, ahora sí. Esto es lo que nos pasó en Tacna, que ya lo vimos. Miren ustedes. Cada uno de esos pititos, cada uno de esos es una señal que recibimos. Y cada línea azul es la dirección de donde llega esa señal. Y cuando aparezca una línea roja, esa es nuestro pronóstico, ¿ya? Ahí es donde pronosticamos, creemos que se va a producir el sismo, en esa dirección. Pronto va a aparecer la línea roja. Ahí está la línea roja. Pero continúa el tiempo y ahora viene el sismo. Falta poco, ahí se produjo el sismo. Y el sismo ocurrió exactamente sobre la línea roja, que era nuestro pronóstico. Vamos ahora a lo que les estaba mostrando. Acá tienen ustedes los sismos en Lima. Vamos a retroceder un poquito esto. Pronóstico, sismo. Pronóstico, donde está la mancha roja, pronóstico. Sismo. Aquí comienza otro. Sismo. Aquí está corriendo el año, el mes, el día, las horas, minutos y segundos. Muy rápidamente. Esto está acelerado para poderlo ver. Ahora, vamos a trasladarnos a lo que sucedió. Bueno, acá pues sucedió el que les dije, que creíamos que habíamos fallado, pero no habíamos fallado. Aquí lo que les voy a mostrar es cómo vemos la zona de subducción. A ver, nos detenemos un ratito para que vean ustedes. Aquí está la isla San Lorenzo. Aquí está Aucayama. Estas son las 2 estaciones que tenemos. Y este es el escenario. El escenario, la bahía norte de Lima. Aquí vamos a ver los pulsitos puestos en 3 dimensiones. Y aquí vamos a ver las energías. No las energías sísmicas, ¿eh? Ojo, estas no son energías sísmicas. Este no es la energía que se va produciendo cuando una placa presiona contra la otra. No. Esta es la energía electromagnética. Es la energía de los pulsos electromagnéticos que se producen. Que claro, deben estar correlacionados con las energías sísmicas, pero no sabemos todavía de qué manera.
Entonces, fíjense ustedes lo que va sucediendo con las energías. Cuando vean que este pequeño montículo que estoy señalando sube y baja, significa que ahí se produjo energía electromagnética. Vamos. Esto más rápido. Haya transcurrido, estamos en noviembre del año 2013. Esto es todo el año 2013, ¿no? Casi hemos hecho ya un año. Mire cómo se producen energías. Estos dos puntos son las estaciones que tenemos, que recogen la información. Y esto son, ¿dónde están ubicados? ¿De dónde nacen esas energías? Y ahora vamos a ver lo que sucede al final. Cuando lleguemos al final, voy a adelantar un poco el video. Se vuelve un poco más lento porque la computadora tiene que procesar más cosas y por lo tanto se vuelve un poquito más lento. Pero mire, lo que antes teníamos visto de planta, ahora lo vemos en 3 dimensiones. Esta es profundidad debajo del fondo marino. 0 kilómetros, perdón. Aquí son menos 50 kilómetros, 100 kilómetros de profundidad. Esto está situado más o menos a los 50, 40 kilómetros de profundidad. Ahora, ¿qué cosa encontramos? Veamos qué cosa fue. Vamos a hacer una regresión de acuerdo a este modelo, ¿no es cierto? Placa de Nazca que se mete debajo de la placa sudamericana. La zona de subducción, este es el plano de subducción que se está metiendo medio curvado, medio alaviado. Es un plano, no es una superficie totalmente plana. Este es el mar, la costa, los contrafuertes de la cordillera, luces, algunas luces hemos representado, algunas islas. Y veamos qué es lo que sucede. Hacemos la regresión y aparece casi un plano medio curvado, que está inclinado hacia el este. Miren ustedes, el este está acá, es decir, la cordillera de los Andes está acá. Aquí está el mar, el norte está para allá y el sur está para este lado. Este es un plano que está inclinado. Inclinado, ¿cuánto está inclinado? ¿Cuántos grados? Vamos a verlo. Ahí estamos observando el plano, ¿no? Vamos a observarlo bien. El día que apareció ese plano, francamente, y esto está basado en una publicación del Instituto Geofísico del Perú del año 2002. Miren ustedes el corte que hace el Instituto Geofísico del Perú. Aquí están nuestras dos estaciones. Este corte viene muy bien. Aquí está nuestra data. Esta es la data nuestra. Y aquí comenzamos a introducir esta línea roja, que es el plano determinado por el Instituto Geofísico del Perú a través de sismos durante muchas décadas. Entonces, miren ustedes cómo comienza a coincidir nuestra data. Cada uno de estos puntitos está alineado con este plano. No nos queda la menor duda que lo que estamos viendo es el plano de subducción. Y miren ustedes, ahora, si reemplazamos este diagrama publicado por el geofísico y le ponemos nuestra información, esta es la monografía publicada por el geofísico, llamada Geodinámica, Sismicidad y Energía Sísmica en el Perú, 2002.
y estos son nuestros datos del 4 de mayo del 2015, con datos del año 2013 y 2014, nada más. Miren ustedes que nuestra línea Cantidad. amarilla coincide exactamente con la línea roja. Muy bien, entonces, esto es una corroboración, bueno, y estos son ya datos de magnitud. Esta es una corroboración que nuestra información coincide con la realidad, ¿no? Es muy importante en la ciencia. Doctor, como los tiempos son tiranos acá, Sí, Sí, ya y tenemos que... me faltaba una pregunta. sí, adelante. Rápidamente, si es que nosotros, si usted podría decir entre los parámetros que intervienen en estas predicciones, que yo lo resumiría en los datos, la información, la capacidad tecnológica o computacional, especialistas para poder trabajar en todas estas teorías o el financiamiento, ¿cuál diría usted que es más prioritario? Incluyéndole, para que lo comente, si es que en la capacidad computacional, todo lo que es la computación cuántica, ¿ayudaría a estas predicciones? ¿Qué nos diría usted, doctor? Indudablemente, todavía estamos algunos años lejos de la computación cuántica para que nos ayude directamente, ¿no? Pero definitivamente, mire, nosotros, lo que yo le he mostrado son cosas que nosotros hemos descubierto. Lo único que hemos tomado prestado, como se hace en la ciencia, se cita las fuentes y se utiliza la información de otras fuentes, porque la ciencia se va construyendo sobre los hombros de los que vinieron antes, ¿no? Y nosotros nos basamos en datos de conocimientos muy antiguos de los sismólogos, del Instituto Geofísico del Perú, al cual yo he pertenecido durante muchos años. Se basa en lo que publican otras personas, cuyos papers revisamos y citamos normalmente, pero todo lo que, la gran mayoría de lo que les he mostrado son datos obtenidos por nosotros. Estos son conocimientos nuevos que nosotros hemos obtenido de la naturaleza. ¿Cuánto tiempo antes se producen los pulsos? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo se va a producir el sismo? ¿Cómo encontrar de dónde vienen? ¿En qué dirección vienen? ¿Cómo saber, cómo validarlos? ¿Cómo saber cuáles son verdaderos y cuáles no? ¿Cómo descartar los que no lo son? Hay muchísimas técnicas de astrofísica que utilizamos, con lo cual obtenemos información. Por lo tanto, la información que ustedes han visto y que nosotros estamos publicando es información obtenida por la Pontificia Universidad Católica del Perú, desde el Instituto de Radioastronomía y con apoyo de algunas instituciones que nos han dado algunas donaciones, especialmente, básicamente, la donación de los instrumentos que estamos usando y nada más. El resto, repuestos, personal, tiempo, transporte, etcétera, y muchas otras cosas más, son solventados por fondos de la universidad. Y esto es y esto obviamente tiene un límite, ¿no? Nosotros estamos tratando de conseguir apoyo económico porque eso es fundamental. Miren, para hacer ciencia, y eso es algo que es importantísimo para el Perú y para muchos países de América Latina, para todos los países de América Latina, se necesita fundamentalmente tener infraestructura, es decir, hay que invertir en infraestructura y hay que invertir en formar talentos. Hay que invertir en investigadores, hay que invertir en las personas.
Son los dos requisitos fundamentales. Eso lo he visto yo de cerca del creador de esta mística en el Instituto Geofísico del Perú, el ingeniero Alberto Guise, que durante muchísimos años, presidente del Instituto Geofísico del Perú, lamentablemente ya fallecido, pero que formó a varios cuadros de investigadores. Nosotros fuimos un grupo de 12 personas, 6 en sismología y 6 en física, que empezamos este proceso. Cuando casi no habían investigadores con doctorados en el Perú. Y todos regresamos a trabajar en el Instituto Geofísico y simultáneamente a enseñar en universidades, y pasamos a las universidades y seguimos trabajando en esto. Esto fue porque se invirtió a través de convenios internacionales, a través de fondos, se invirtió en infraestructura y se invirtió en personas que tuvimos oportunidades, algunos con becas, otros con medias becas, muchos con parte de su sueldo pagado y todos haciendo investigación fuera, siendo asistentes de investigación, investigadores, para luego regresar al Perú. ¿Por qué? Porque teníamos una infraestructura sensacional en el Perú. Eso es la gran lección de lo que se ha hecho en ciencia en el Perú y sus aplicaciones. Y eso es, creo, lo que tenemos que continuar haciendo. Sí. Y tenemos que tener o sea, en cuenta lo que usted está diciendo, porque realmente necesitamos sobre todo infraestructura, necesitamos talentos, o sea, la capacitación de profesionales que como usted tienen, o sea, tanto conocimiento, pero pienso que lo que más se necesita es la data. Si no tenemos data, no vamos a poder hacer nada. Usted ha mencionado que de 8 estaciones están solamente funcionando 2 debido a COVID. De 10. Imagínense, de 10, 10 2. no funcionando. Significa que hemos bajado en la cantidad de información terriblemente, pienso. Bueno, COVID ha sido algo que ha golpeado al mundo, ¿no? No solamente al Perú, pero necesitamos mejorar y sobre todo la inversión, porque a veces se habla de gastos, pero realmente es una inversión. Le agradecemos enormemente. Una cosita, una reflexión, yo sé que el tiempo se acaba, ¿Sí? Pero hay una reflexión final que creo que vale la pena. Lo iba a invitar a decir su reflexión final. Hacer. Voy a poner aquí al final una vista, porque esta vista es muy importante, porque tiene lo que yo le había dicho, ¿no?, en un momento, un mensaje, ¿no? Y este mensaje tiene ahí la isla San Lorenzo, que nos ha dado tantos beneficios, como la Guardiana de Lima. Así. Porque ahí tenemos 2 instrumentos. Y porque Lima es el lugar ahora más vulnerable definido por el Instituto Geofísico del Perú, no por nosotros, porque nosotros, como digo, no somos sismólogos, pero ellos saben que Lima tiene una espada ahí encima, por de Damocles. Puede darse, así es, donde pueden haber muertos, discapacitados, heridos, y tenemos que preocuparnos de eso. Y es exacto, y prevenir. Realmente. Pero recordemos siempre que somos sísmicos. Tenemos cómo, la moraleja de todo esto es que tenemos cómo ayudar a crear una cultura sísmica o antisísmica. Porque hay cosas que no vamos a poder cambiar. Hay cosas que se necesitan muchos años para poder cambiar, y si un edificio está por caerse, bueno, no vamos a poderlo salvar teniendo ni 15, ni 13 días, ni 21 días de tiempo. No lo vamos a poder hacer. Menos aún si tenemos pocos segundos. Pero lo que sí podemos hacer es crear una cultura, como por ejemplo la que existe en el Atlántico Norte y en la costa este de los Estados Unidos, donde se monitorea los huracanes desde que nacen cerca del África,
Los rastrean por el Atlántico con aviones, con helicópteros, con barcos, con boyas, con satélites. Y saben por dónde va a ir. Y saben las probabilidades que se vaya por un lado, que se vaya por otro, la magnitud que va a adquirir. Y todos los que viven en las zonas de la Florida, al norte, Están Golfo de prevenidos. las Antillas, el Caribe, todo el mundo sabe qué cosa hacer. Tienen preparadas sus planchas de acero para cerrar sus ventanas y cosas por el estilo, y marcharse cuando sea necesario. Hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer. Creo que la combinación, por ejemplo, de una alerta temprana, a través, aunque sea de pocos segundos, puede ayudar en el momento final, pero siempre y cuando esté dentro de una estadística que debe ser dada a conocer permanentemente a la gente. Así como en Europa y en muchos países, en el Asia y en los Estados Unidos, donde hay lluvias torrenciales a veces, nadie sale a la calle sin haber chequeado primero si va a haber lluvias o no, para llevar su paraguas, ¿no es cierto? En caso sea necesario. Así debemos ser nosotros. Chequear, saber todo el tiempo qué probabilidades hay que se produzca un sismo, ¿no es cierto? Y actuar de acuerdo a eso. Por ejemplo, si sabemos que va a haber un sismo, que hay altas probabilidades de que haya un sismo relativamente fuerte, por ejemplo, nosotros podemos saber la magnitud, ¿no es cierto? Intuir, saber, tener una alerta, un pronóstico de la magnitud. Si la magnitud va a ser 6, 7, o quién sabe, entonces, vaya, si voy a hacer una fiesta, la cancelo. Si voy a estar en una azotea, no subo. Si voy a viajar, por ejemplo, por la Costa Verde, cambio de ruta, etcétera. Podemos cuidarnos en esos días. Y si no hubo sismo, en buena hora. Si salí con mi paraguas y no llovió, bueno, no importa. no voy a enojar por eso, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, Así que tenemos que aprender a vivir con los sismos de una manera distinta. Nunca hemos pensado en el antes. Nos hemos preparado para el momento y hemos pensado para el después. Defensa Civil se prepara muy bien con una serie de simulacros, etcétera, para que los protagonistas del socorro se entrenen durante el sismo, ¿no? ¿Qué hacer durante el sismo? Y cómo socorrer a los heridos después. Pero nadie se preocupa en el antes. Muy pocos se preocupan y no hay forma de hacer entender a la gente de preocuparse en el antes. ¿Cuántos tienen mochila? Casi nadie, ¿verdad? ¿Lista? Casi nadie. Pero si tenemos esta preocupación porque, la próxima semana vamos a tener tal vez 70% de probabilidad de que haya un sismo. Chequeo mi mochila y estoy atento a la sirena que puede haber pocos segundos antes que se produzca el sismo. Claro, combinar esto, y creo que nuestro método puede perfectamente cumplir ese rol estadístico en ir creando esa cultura del antes. Por eso decimos, y repito, para terminar, esta frase para todos: somos sísmicos, serémoslo siempre. Nuestro bello himno nacional. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No sé si Alberto, si quieres decir algo. Bueno, yo quería cerrar también con una anécdota, ya que habla el doctor de la cultura de prevención. Dice que también lo mismo pasa, por ejemplo, para los huaicos, ¿no? En la sierra había un señor que vivía en esa zona, pues, de huaicos, y cuando pasa una persona que estaba investigando el efecto de los huaicos, ve la casa del señor y ve que no tenía puertas ni ventanas, y le dice: señor, ¿eso le pasó con el huaico? No, le dice: como yo sé que todos los años en esta época hay huaicos, yo le quito las puertas, las ventanas, subo mis muebles al segundo piso y espero que pase el huaico, ¿no? Una forma de prevención, pero creo que la idea es tampoco no construir en zonas de ese tipo que ocurren acá. Así que creo que nos falta mucho en esa cultura de prevención, que la tenemos. No tenemos una mentalidad de mediano y largo plazo, sino de corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en eso. Gracias, doctor, profesor. Sí, muchísimas gracias. Yo también quería decirle, yo vivo en Ginebra y trabajé en UNOCA, que es la Naciones Unidas para los Desastres Naturales.
era responsable de la red de CITREP, de Situation Reports, justamente para que todas las organizaciones coordinen, y los felicito por todo el trabajo que están haciendo, porque sé perfectamente lo que son estos desastres, vienen de un momento al otro y hay que salvar vidas, ¿no? O sea que los felicito por todo el trabajo que han hecho, que han logrado hacer, y eso de la predicción es fabuloso. Ojalá que logremos mucho más adelante nuevos logros, pero hay que seguir preparando, como usted dice, capacitando a nuestros profesionales y convencer a nuestras autoridades que se trata del Perú, de salvar vidas, de tener la prevención que debiéramos tener. Gracias nuevamente. ¿Y por qué no pensar también en que pueden haber muchas empresas, muchas agrupaciones, asociaciones empresariales que pueden estar interesadas en Interesadas en contribuir, hacerlo. en Sí, sí. contribuir a un fondo que tratamos de levantar para que apoyen Perfecto. los esfuerzos académicos y para que esto se traduzca en algo en bien de la comunidad. Responsabilidad Sí. social es fundamental, y yo estoy seguro que con la difusión de estas cosas, y en este caso a través de ustedes que contribuyen en difundir las ideas, podamos reunir parte de esos fondos o gran parte de esos fondos para ponerlos de inmediato a crear la infraestructura o a fortalecer, crecer la infraestructura necesaria para que así sea. Así que les agradezco infinitamente por la invitación a esta charla. No, Encantado de verlo en muchas vivo gracias a casi Muchísimas gracias, usted por su profesor. tiempo, ¿ah? de tanto tiempo también, Por su después de tiempo. 51 años. Ok. Bueno, ya se acabó el Cuente fin de con nosotros semana. para ese apoyo, ¿ah? Sí, exacto. Muchas gracias por la Muchísimas gracias, ¿ah? Hasta otra vez, y que estaremos verdaderamente siguiendo sus informaciones, siguiendo todo lo que están haciendo. Gracias, doctor, y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Alberto. Adiós. no. Ok, Buenas tardes. Buen adiós. fin de semana. Hasta luego. Sí, gracias.